dijiste que eres feminista, Sí. pero yo no te veo como esas feministas radicales que hoy en día creo que sí está habiendo un desequilibrio en esa parte, porque ya hoy en día tocas el tema feminismo y ya luego se piensa esa otra parte, ¿no? En el cómo se está llevando. Y creo que en España está muy fuerte porque sí sigo a varios creadores de contenido de España, como Roma Gallardo. Y que bueno, ojalá un día también Roma, si nos estás viendo, bienvenido a nuestro podcast. Me gustaría muchísimo hablar contigo porque te sigo desde hace unos años, ¿no? Y creo que hay mucha, sé que va a sonar feo y ojalá la gente no se sienta porque no va por ofender, pero creo que hay mucha ignorancia en el movimiento feminista actual, radical como se está llevando, y que solamente están siguiendo una corriente que hasta cierto punto creo que es como sociopolítica o por intereses políticos, que ni siquiera se informan o no tienen como una congruencia en el discurso que están dando y se dejan llevar por esos intereses de otras personas que saben cómo mover a la mente ignorante. ¿Tú desde qué postura tomas esta cuestión del feminismo, Shelma? Pues yo creo que es desde donde creo que para mí me hace más bien, ¿no? Que es más saludable para mí que simplemente desde la visión de igualdad. Pero por eso justo la sensación que tienes es real, ¿no? Hacia mí, que yo he ido cambiando mucho en este aspecto. Antes creo que era radical. O sea, antes yo tenía un pensamiento como mucho más radical porque había hecho caso a lo que me habían dicho. Me había movido más por eso, por mis heridas, por lo que había vivido, por lo que me habían hecho algunos hombres, ¿no? Y creyendo que eso ya eran todos, ¿no? Todos los Mm. hombres. Y viendo la vida, creo que veía la vida con mucha oscuridad, y cuando te das cuenta de que eso no es así, también cambia la perspectiva feminista, ¿no? O entre otras cosas. Y creo que ahora llega un punto en el que ya no existe como nada radical dentro de mí. Es un, vamos a escuchar, vamos a ver realmente qué está pasando en la sociedad. Yo creo que hay muchos avances ahora. O sea, Ujú. veo con muchísima más igualdad ahora que antes. Y sí, no nos vamos a olvidar, ¿no? De que existen, ¿no? Existen violaciones, de que hay cosas que siguen pasando que ojalá que no pasasen, como otras cosas, y hay que seguir con esa lucha, ¿no? Ujú. Constante, pero hay otras cosas que yo creo que ya están bien, y lo que está pasando ahora que nos estamos alejando. Entonces sí que veo que hay ciertos discursos que simplemente son discursos desde la rabia. No creo que sea desde la igualdad. Entonces sí que creo que hay gente como muy radical abanderándose, ¿no? de este feminismo, lo único que hace es, pues eso, sacar sus heridas, sacar su rabia y poner a todo el mundo en el mismo saco, y eso yo creo que no une y Ujú. no es igualdad en realidad. ¿Tú crees que esto sea, como lo acabas de decir, a través de la ignorancia o a través de no podernos conocer? Y hablo como de muchos tipos de personas, ¿no? Tanto de los hombres como de las mujeres, de que no se conocen a profundidad y simplemente se dejan conectar por ese instinto, como lo dijiste, de rabia, de enojo, de encabronamiento, como decimos acá en México, y que solamente de repente se están dejando cegar por eso y no ven la otra cara de la moneda, que sería la respuesta de de otras frecuencias, otras energías y otras personas, que serían la parte masculina. Totalmente, porque esto es como cuando, si yo estoy pensando todo el rato que los hombres son un peligro, si yo estoy pensando todo el rato que la gente me está haciendo daño, o incluso otros temas, ¿no? Que es imposible encontrar pareja, da igual, pero si yo estoy con esa mentalidad, al final atraigo eso o me lo invento, porque eso también puede pasar, ¿no? Porque yo he escuchado muchos casos, ¿no? De amigos que a lo mejor, un ejemplo como muy tonto, ¿no? De que una chica a lo mejor no puede con su mochila, ¿vale? O no puede ponerla en el avión o donde sea, y de repente aparece un hombre e intenta como pues, preguntándole, ¿no? ¿Y quieres que te ayude? Y la chica se enoja, ¿no? Ujú. ¿Qué está pasando aquí? Es que esa chica tiene una herida, y el hombre sin querer ha rozado la herida y le duele, y le ha dolido, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo que está pasando ahora, y es una pena. Claro, y creo que es sumamente importante decir eso, ¿no? Porque al final no es que esa persona haya tenido una mala intención de ayudarla, porque creo que como energía masculina siempre estás al servicio de la energía femenina. Y no es decirle débil, es decirle yo con mi esfuerzo te puedo ayudar también. No es por hacerla menos o por quitarle cierta autoridad o lo que sea. Simplemente es una forma de ayudar como seres humanos, creo. Ujú. Sí, Claro, claro, no es no lo como ves que... como... Dime, Sí, dime. adelante.
No, y a lo mejor íbamos a hacer lo mismo, ¿eh? Es el que no es desde un, ay, eres floja, ¿no? No es desde un, eres débil, no, es desde un, estoy viendo que estás apurada, que no puedes subir la mochila. Lo hubiese hecho lo mismo a lo mejor con un hombre que no tuviese tanta fuerza, Ujú. ¿no? Claro. O más bajito que no llega, pues te ayudo, ¿no? Pero como que nos dejamos llevar simplemente por, ya está, está pensando que soy débil, está pensando que soy inferior. No creo que haya tanto ese pensamiento ya, por suerte, que sí que sigue habiéndolo, ¿no? Y como digo, sigue habiendo violencia, pero creo que es diferente como la violencia o ciertas personas que sigan pensando así, pero esto no es la mayoría, al menos no es lo que veo. Y cuando cambias el pensamiento, el mundo cambia también un poco. Sí, y totalmente, pues lo de afuera es un reflejo de lo de adentro. Y lo que iba a decir es, ajá, justo más que ver como a la mujer débil, creo que un hombre masculino o en su equilibrio masculino y que ahí entra la caballerosidad, es más que nada el atender a la mujer y cumplir ese servicio hacia la energía femenina de no lo hago porque vea que no puedes o porque sienta que eres débil, sino lo hago porque no necesitas hacerlo porque aquí estoy. Para eso estamos, para servir. Entonces, no es por una necesidad, sino justamente porque no tienes por qué hacerlo si aquí estoy. Claro, pero fíjate lo importante también que está diciendo ella, ¿no? O sea, el hombre también, al una mujer ofenderse y sentirse, no lo va a volver a hacer porque ya le abriste una herida Sí. que es como no valoras lo que estoy haciendo porque no lo estoy haciendo por hacerte sentir mal, pero ya ahora que abren esa herida, pues menos lo van a hacer. Sí, y es una retroalimentación de heridas. Y al rato otra mujer va a decir, ¿por qué no me ayudó? No es un caballero y siguen reflejando esa. Sí. Yo no sé tú qué opines, ¿no crees que esto podría ser una paranoia colectiva de repente? Sí, o sea, es que creo que es lo que ya está pasando en muchos aspectos. Entonces es como, es que justo es lo que tú has dicho, este hombre ya no lo va a hacer más, se va a ir con una herida, a lo mejor le vuelve a pasar con otra situación, otra herida, otra herida, otra herida, y ya no se va a poder vincular. Va a Ujú. ir con miedo y entonces es lo que pasa, ¿no? Y sus habilidades sociales se van al traste, ¿no? Ya no están, ya no saben cómo enfrentarse a ciertas situaciones, no saben cómo hablarles, no saben cómo nada, ya no tienen esa seguridad y baja su autoestima en picado, ¿no? Y también habrá otras mujeres que justamente se encuentran con esos hombres y dicen, uy, pero ¿por qué no me está prestando atención? ¿Por qué de repente Claro. no me dice nada, ¿no? Y entonces los dos tienen heridas y los dos piensan que todos los hombres son iguales y los demás piensan que todas las mujeres son iguales. Y así es imposible que nos vinculemos o encontremos pareja, ¿no? Pensando en eso. Sí. Sí, justamente, y es como al rato nadie se va a emparejar con nadie y vamos a tener problemas sociales, distanciamientos y muchas cosas más que sanar. Aquí en México, por ejemplo, hay casos, y es que creo que también esa parte de la violencia que hablas, hoy en día se aprovecha mucho ciertas mujeres, porque también, como dices, no hay que meter a todos en el mismo saco, pero hay muchas mujeres que también aprovechan esta situación, porque aquí en México, por ejemplo, y que creo que en España ya también tiene más tiempo, si una mujer dice auxilio, contra un hombre, ya no hay ni siquiera como vamos a investigar el caso. El hombre luego va y se encierra, ¿no? O sea, lo encierran ante la ley. Y ha habido casos, nos ha platicado, por ejemplo, otra vez un conductor de Uber que tenía cámara, ¿no? Y le dije, oye, ¿por qué tienes una cámara aquí? ¿A poco sí está muy inseguro, ¿no? Y me dice, lo que pasa es que últimamente con todo esto del feminismo, se suben las mujeres al Uber, pasamos al lado de una patrulla o lo que sea en un semáforo, y nos acusan de que las estamos queriendo acosar o hacer algo y nos encierran en la prisión. Y dice, y después van esas mujeres con nosotros y dicen, si me das 50,000 pesos, te saco de aquí. Y entonces ya lo usan hasta para extorsionar. Obviamente entiendo que muchísimos hombres que no tienen a lo mejor el acercamiento a un enfoque terapéutico y a sanar esta cuestión, pues empiezan a entrar en miedo de simplemente convivir ya con cualquier mujer, porque no sabes en qué momento va a suceder algo de esta magnitud. La otra vez estábamos platicando entre nosotros también y Sí. bueno, tengo a mi sobrina, tenemos a otras personas que también son compañeras y pues bueno, son mujeres y de repente empezamos a platicar de estos temas que la verdad es que pues sacamos un poquito de jugo porque nos interesa. Y,
Y decíamos, es que no se han dado cuenta que, por ejemplo, si nosotros vemos una violencia de un hombre con una mujer, luego vamos a defender a la mujer. Nos vamos a meter cualquier hombre y vamos a arriesgar hasta nuestra vida por esa mujer que ni siquiera conocemos. ¿Por qué? Porque siempre marcamos como esa parte de respeto, porque sabemos la diferencia de fuerzas y todo. Al final de cuentas, aunque haya igualdad, no hay esa igualdad en agresividad, ¿sabes? Porque los hombres creo que podemos ser muchísimo más agresivos que las mujeres, aunque también hay algunas que pueden ser muchas Sí, más. hay que tener mucho cuidado. Pero como tal, el hombre siempre se arriesga un poquito más en muchas situaciones que una mujer. Y bueno, estadísticamente estábamos viendo que de 10 personas, ¿cuántos hombres morían? De cada tres muertes en la calle, dos son de hombres. Y de cada cuatro actos de violencia, tres son a hombres. Y eso creo que es similar en España. Sí, creo que sí. Es que, claro, aquí hay un tema o sea, me gusta que salga aquí porque yo he ido cambiando mucho el pensamiento sobre esto. O sea, Mm. si hubiésemos hecho este podcast hace a lo mejor incluso unos meses, ¿eh? O sea, cómo en unos meses puede cambiar absolutamente Claro, todo. sí. Mm, y te empiezas a darte cuenta, yo es que he empezado a escuchar también, a escuchar a mis amigos, ¿no? A escuchar a mis hermanos, ¿no? Como que antes, ¿no? O a las mujeres donde dicen el solo escúchanos a nosotras, ¿no? Pero es que solo escuchando una parte, esto es como si ahora hacemos terapia de pareja y solo escuchamos a uno de los dos, ¿no? Claro. Y ya estamos prejuzgando no, es este, ¿no? El culpable. Claro, lo que vosotros decíais es cierto, ¿no? Que, vale, mujeres y hombres, pues hay una fuerza, hay una diferencia de fuerza, por eso la violencia física o violaciones, ¿no? O ciertas situaciones, pues las recibimos nosotras, pero nosotras también ejercemos otros tipos de violencia, Ujú. como la psicológica, por ejemplo. Y justo con lo que tú decías, yo siempre tenía el pensamiento de, no, no, como una mujer va a mentir, ¿no? O va a hacer como si las mujeres fuésemos santas simplemente por ser mujeres. Esto es algo que Sí. he cambiado, ¿no? Da igual lo que pase, que yo voy a defender a todas las mujeres. A mí, mujeres también me insultan en los vídeos, ¿sabes? Claro. Y tienen rabia, igual que los hombres, ¿eh? O sea, los haters tengo de los dos. Claro, Entonces, total. hay para todo el mundo. Entonces es vale, que no tengo que escuchar, o sea, tengo que escucharlas, pero no tengo por qué defenderlas a todas y que todas sean santas, porque no todos los humanos cometen buenos actos. Entonces ahí es cuando a mí me cambió la mentalidad y dije, vale, pues tengo que escuchar también a mis hombres, ¿no? ¿Qué está pasando, ¿no? ¿Qué les está pasando? Y ahí te das cuenta de que hay situaciones como las que mencionáis, de que yo lo he visto mucho en relaciones, que hay oye, o yo que sé, me has sido infiel, por ejemplo, pues ahora lo que voy a hacer es denunciarte. Que no sé hasta qué punto llega, ¿no? Porque al menos yo creo que aquí en España no llegas a quedarte en la cárcel, a lo mejor sí provisionalmente, pero no llega a pasarte algo mucho más grave si no hay pruebas, porque también cuesta cuando es real, cuando hay violaciones y más, no suele pasar nada. O sea, casi Ujú. siempre salen fuera. Entonces, claro, es como está pasando esto en la ley, pero a la vez también está pasando este otro. Entonces, hay que escucharlos a todos, yo creo, ¿no? Sí, y hay muchas cosas que también hay que entender que no suceden por el hecho de ser hombres o por el hecho de ser mujeres. Hay muchas cuestiones que son por el hecho de ser seres humanos y que hay todo un contexto psicológico y un contexto de trauma y un contexto de heridas detrás de muchas de las situaciones de violencia, de abuso, de acoso, de todo esto hacia ambos sexos y que trasciende completamente la cuestión de machismo, feminismo, embrismo, etcétera. Y es algo que muchas veces, como dices, por no escuchar las versiones, por no estudiar el caso, por no estudiar a la persona y no como mujer o hombre, no se llegan a entender y al ocultar pues esta información o ni siquiera querer buscar en esta información, se pierde mucho contexto y pueden tomarse decisiones que pues no tienen lógica alguna. Totalmente. Y Y es esto, claro, peligroso. claro, y nos aleja y también creo que esto lo que está generando también en redes es polos opuestos, ¿no? Mm. Como profesionales desde un lugar como sí que es un poco machista, ¿no? ¿No? Desde un lugar de esto tiene que ser así, así, sí, y todas las mujeres sois tal, ¿no? Y mujeres que están haciendo lo mismo, ¿no? Desde su posición. Entonces es
No, o sea, así no van las cosas. O sea, las cosas van desde primero hay que soltar, creo, lo que hemos dicho antes, la rabia, hay que soltar como los prejuicios, hay que soltar el que crees que todo lo que te hacen es por ser tú, ¿no? Ujú. Y ver qué está pasando, ¿no? Entonces, una vez que empiezas a soltar, a mí al menos es lo que me ha ido bien, ¿no? Cuando yo he empezado a soltar esa rabia o indignación, ¿no? Que lo notas incluso en la barriga, yo lo notaba mucho como esa tensión en la barriga, y parece una tontería, o en los hombros, ¿no? Y cuando he empezado como a relajarme, o sea, cuando ya empiezo a notar que estoy apretando la barriga y que digo, cálmate, ¿no? Suelto y Respira. digo, claro, respire y desde ese otro lugar pienso, ¿por qué me está afectando esto? ¿No? Ujú. O qué creo que está diciendo de mí si de repente, yo que sé, actúo de otra forma, ¿no? Entonces, yo, pues eso, he hecho también ese proceso, ¿no? De yo creía que no haciendo caso a todas las mujeres estaba siendo mala feminista, ¿no? Ujú. Estaba haciéndoles daño, ¿no? De forma inconsciente. Y a mí también me ha costado mucho en los vídeos, ¿no? Centrarme solo en ayudar a hombres, ¿no? Que a futuro ojalá pueda, ¿no? Ser como más grande, ¿no? La comunidad y hacer ciertos vídeos que eran más polémicos, pues te he dicho adelante la polémica porque es que ya estoy muy acostumbrada a eso, ¿no? Hay veces que puedo doler un poco más, ¿no? Pero estoy acostumbrada, entonces yo ya como que he soltado, he dicho, sé que esto, hay veces que suelto un vídeo y digo, "Uf, sé que esto va a cabrear, ¿no? Van a haber mujeres ofendidas, en otro van a haber hombres y digo, bueno, ya está, no puedo hacer nada, ¿no? Es que al final Sí. siempre vas a recibir crítica. Claro. Es inevitable, siempre hay gente que habla desde el privilegio y no le gusta lo que uno dice. Fíjate que también algo que me he dado cuenta es que a través del bullying, que siento que tú lo viviste, creo que todos hemos vivido y hemos pasado procesos importantes en nuestra vida. Obviamente lo que siempre digo es hay que tomar terapia Para para poderlo poderlo Sí. mejorar mejorar. y manejar de mejor manera. Pero creo que el bullying, siendo honesto, nos ayudó, y bueno, lo digo en personal, pero yo creo que a ti también, a empatizar. Creo que al final de cuentas fue una herramienta y una herida que hoy me ayuda a empatizar con las demás personas, fuera del rencor y del odio, obviamente trabajándolo, porque si no lo trabajas vas a estar a la defensiva con absolutamente todo, como lo acabas de decir tú. Sí, haciéndote responsable de la parte que te toca también en las situaciones que a ti te toca ser la víctima de cierta forma. Porque creo que siempre hay una parte de responsabilidad que a ti te toca. Total, es que lo que tú dices es muy importante, la responsabilidad. Esto es lo que creo que ahora toca más, ¿no? Las heridas de las personas. Esto es lo que yo estoy viendo, también, que cuando digo ciertas cosas hay como uy, pero me estás culpando a mí, tengo que trabajarme yo algo, ¿no? Como que también creo que es una época en la que estamos como hiper, sí, como cuidando a las personas, ¿no? Desde un lugar de incluso pasa en ciertas terapias, ¿no? De que a lo mejor hay terapeutas que te dicen, no, todo es culpa del otro. Tú, tranquilo, tú no tienes culpa de nada. Tú lo único que tienes que hacer es echar a esa persona de tu vida y es que ha sido él el que te lo ha hecho, ¿no? O hablar mucho de red flag, ¿no? Como y ok, sí, hay gente que tenemos que decirle adiós, pero es que también hay una parte de nuestra responsabilidad, que es lo que tú decías, ¿no? Desde, ¿y si estoy haciendo yo algo que no está bien? Y que no esté bien no significa que yo sea lo peor del mundo. No Ujú. significa, ¿no? Eso, o sea, es simplemente que todos tenemos que trabajarnos. Entonces, ¿tienes una relación de repente que no ha ido como esperabas? Ok, esta persona te ha dicho algo. ¿Qué podrías hacer mejor la próxima vez? A lo mejor es que tú has consentido ciertas cosas en ciertos momentos y justamente tienes que trabajar eso en poner límites y en saber poner límites. Entonces, creo que debemos como tratar a las personas como son, personas completas y que pueden realmente aceptar o recibir ciertos golpes, ¿no? De realidad, que es pues sí, pues a lo mejor has hecho algo que no está bien. Yo recuerdo un día que creo que dije, o sea, con un vídeo que decía, eres una mierda de persona, decía, ¿no? Era el hook, ¿no? Que luego ya lo explicaba, obviamente, ¿no? Y es vale, sí, yo también lo he sido y todos lo podemos haber sido en algún momento. Vamos a cambiar eso, pero vamos a responsabilizarnos de decir, ok, has puesto un comentario para hacer daño a esta persona que no conoces o a este famoso que está en las Maldivas, ¿no? Y que te ha dado mucha rabia porque tú no puedes hacerlo. Entonces le has dicho cualquier cosa. Ok, pues no está bien, tal vez. Y no está bien no solo para otra persona, sino para ti.
O sea, cada vez que actuamos desde ese lugar nos hacemos daño a nosotros mismos. Esto es una realidad. Nos vamos llenando de oscuridad y no somos felices. Entonces, creo que hace falta un poco el responsabilizarse y un poco el, oye, que tal vez tienes que hacer tú también cosas, ¿no? No solo el problema está de los demás, ¿no? En el entorno. Sí, no por cambiar al de enfrente y señalar va a cambiar tu vida y tu forma de percibir las cosas de afuera. Fíjate, yo tengo una hipótesis y aquí me gustaría ver también tu perspectiva. ¿Qué opinas de esto? Yo siento que uno de los orígenes, porque yo como terapeuta y mi hermano también nos encanta ir como mucho al origen. O sea, en lugar de tratar los síntomas uno por uno, es vamos directo a la raíz y desde ahí podemos empezar a trabajar y todo lo demás subsecuentemente va a ir sanando y soltándose, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los orígenes o de las heridas origen que está causando de cierta forma como toda esta cuestión social de la que estamos hablando, tiene que ver, como en casi todos, con los padres, pero más específicamente hablando, creo que el hombre puede como empatizar y siempre procurar más a la mujer y no desde el machismo, que no digo que no haya, no lo sé a ciencia cierta porque yo no lo he vivido como tal, pero, o sea, el machismo, pero creo que siempre está esa tendencia más a procurar a la mujer porque todos tenemos mamá, de cierta forma, y para nosotros la mamá es sagrada, y aquí en México, no sé cómo es en España, pero aquí en México la mamá es como... Los hombres podemos bromear con todo y podemos ser muy negros y muy ácidos en nuestro humor y todo, pero a la mamá se respeta, ¿sabes? Es como lo único que se considera fuera de broma y hasta como ofensa, y es, ajá, sagrado. Pero considero que, y esto sí es, creo, totalmente una falta de responsabilidad de estos hombres hasta cierto punto, no todas las mujeres tienen papá, porque creo que es más fácil a nivel social y de tantos años que se ha llevado que una persona crezca sin papá a que crezca sin mamá. Y siempre vamos a encontrar una figura materna, aunque no sea nuestra madre biológica, pero difícilmente vamos a encontrar una figura paterna cuando no tenemos al padre biológico. Y creo que desde ahí viene esta herida como el rechazo a los hombres, el odio a los hombres, el que los hombres son el problema, porque claro, pues si tu primera figura de masculina y de autoridad y de amor y cariño te dejó y se fue y a lo mejor nunca lo conociste, claro que vas a sentir el rechazo, la humillación, la injusticia y todas las heridas del niño. Y que bueno, obviamente para un hombre es como, que no está papá, pues como decimos acá, que chinga su madre, yo me encargo de mi mamá, ¿sabes? Porque siempre procuramos a la mujer y todos tenemos mamá, tenemos hermana, primas, mujeres a nuestro alrededor, pero no sé tú qué opinas de esto. Sí, creo que hay un punto, ¿no? En lo que dices del origen, que yo también lo trabajo mucho, ¿no? De encontrar como qué es lo que ha pasado, qué es lo que te ha llevado hasta aquí y que haga que sientas como esta tristeza o esta rabia, ¿no? Sí que es cierto lo que dices, ¿no? Que muchas de las mujeres como que crecemos sin padre o ha habido un padre ausente o hay un padre que no las trata bien, ¿no? O sea, hay como una mala experiencia. Creo que es más bien desde ese lugar, que cuando tú tienes una mala experiencia con y además es muy fuerte si la experiencia es con tu padre, que es quien debería quererte, ¿no? Y debería haber un amor incondicional. Cuando no lo hay, se rompe algo. Se Ujú, rompe algo porque de repente dices, si la persona que me tiene que querer incondicionalmente no lo hace, entonces el mundo es un mundo como muy hostil y es peligroso y los hombres lo son. Entonces, claro, ya vamos con esa visión y muchas veces luego vemos en televisión y siguen pasando también cosas, incluso muchas veces, que a mí me ha pasado, muchas veces me he puesto en riesgo de pequeña, de forma inconsciente incluso, que no debería, o sea, y no es nuestra culpa, obviamente, ¿no? Ojalá que no haya gente que hace cosas que no debería hacer, ¿no? Pero es jodido cuando te das cuenta de eso, de que muchas veces de forma inconsciente tú te pones en esas situaciones porque te has dado cuenta o crees que te lo mereces. Es también como ese punto, ¿no? Naces, pues eso, tu padre te da como esa visión, ¿no? Y tú estás como poniéndote en riesgo, creyendo que esto es lo normal y es lo que debiera pasarte como mujer, ¿no? Por así decirlo. Entonces creo que sí, que puede afectar. También creo que es dependiendo de cada persona, porque también en hombres puede pasar, ¿no? Si, yo creo que sí, que si no tienen la figura maternal,
a lo mejor sí que es cierto, como tú dices, que la puede encontrar en una abuela, ¿no? En otra figura, pero en el caso de que la madre no le dé la atención o no sea buena, ahí sí que hay un problema. Entonces Ujú. ahí sí que puede surgir incluso lo que sucede a veces, que es la rabia hacia las mujeres. O sea, todo, o sea, creo que he vivido como esas dos partes, ¿no? De esos hombres que tienen como una rabia desmesurada a las mujeres y muchas veces se inicia por la madre, empieza por ahí, o por, hay veces que no, que empieza con una primera pareja, que le ha Ujú. dejado tocado y ya cree que son el demonio. Y lo mismo pasa con las mujeres. Entonces, creo que es lo más importante es encontrar el origen porque creo que sí que puede haber un origen genérico, ¿no? Que podemos como filosofar de decir, vale, creo que a lo mejor esto es lo que le pasa a muchas mujeres o a muchos hombres, pero hay como muchos casos concretos. Entonces creo que la clave es cuál es tu origen y además no solo es importante el primero, sino todos los demás que han ido que la pelota sea cada vez más grande, ¿no? No solo la madre o el padre, sino la primera relación, esa persona que te cruzaste por la calle y te hizo daño, o sea, ir como juntando todo eso hasta que digas, ok, esto es eso, vamos a aceptarlo y luego ya lo gestionamos y lo soltamos.